Vamos a Venezuela porque los ciudadanos se sienten más pobres y devaluados tras la medida anunciada por Nicolás Maduro de quitar 5 ceros a la moneda nacional. Para algunos economistas, la medida no frenará la hiperinflación que vive el país y que, según el Fondo Monetario Internacional, llegará a 1.000.000% en diciembre de este año. Nuestra periodista en Caracas, Carolina Bigot, preparó el siguiente informe. Es la segunda reconversión en los últimos 10 años. Estaba anunciada para el 4 de agosto. Ese día saldría el nuevo cono monetario, pero el Ejecutivo cambió todo. En lugar de 3 ceros, restó 5 a la ya devaluada moneda venezolana. 20 de agosto arranca pues el programa de recuperación económica con la reconversión monetaria. 5 ceros menos. Analistas afirman que ocurrirá todo lo contrario a una recuperación de la economía, pues sin un modelo y reforma integral, la hiperinflación continuará devastadora. La hiperinflación en Venezuela tiene una causa y para resolver la hiperinflación hay que ir a la causa. Y la causa es que el Banco Central de Venezuela se convirtió en una especie de cajero automático del gobierno que le dispensa monedas y billetes ilimitadamente y eso es lo que está causando la hiperinflación. Lo hacen es para dar una sensación de que ahora tenemos un bolívar distinto, una moneda fuerte, cuando en realidad lo que están haciendo es un maquillaje contable a un rostro horrible que es una moneda devaluada, depreciada y que los venezolanos dejaron de confiar en ella como el bolívar. En este momento, $1 a la tasa de cambio paralela vale en promedio 3.600.000 bolívares. El 20 de agosto valdrá 36 bolívares. Para los venezolanos surgen muchas preguntas, pues al quitarle 5 ceros al bolívar, ¿cuánto costará la gasolina y un pasaje en transporte público, por ejemplo? Todo aumentará su costo. Aquí lo que viene es un incremento de la gasolina. Para la mayoría de los venezolanos comunes, esta es una medida que no los ayuda en absoluto a mejorar su calidad de vida. Recordemos que casi ningún venezolano puede cumplir en este momento las 3 comidas al día, esto debido al alto costo de los productos. Pues es muy difícil, uno suele hacer cualquier cosa y comprar sobre todo la comida que es lo más importante para uno y uno no tiene cómo lograr pues, comer las 3 comidas de forma tranquila. Todo lo que toca lo destruye, pues. ¿Qué va a hacer con esos 5 ceros que mandó a quitar? ¿Va a bajar los precios de la comida? Porque el sueldo va a bajar todo. No lo entiendo, está loco de pila. Su dinero, ¿cómo cree que va a quedar su dinero ahora con esos 5 ceros menos? Más devaluado que de lo que está. Todo peor, mamita. Todo peor para atrás. Eso es una humillación casi que le están haciendo a los venezolanos. Otro anuncio fue el anclaje del bolívar al petro. Expertos insisten en que el único respaldo de una moneda es la solidez y la confianza. El petro no es una divisa, no se comercializa en ningún país del mundo. Además, aseguran que lo anunciado agravará la crisis de efectivo porque no hay billetes de baja denominación en el país. Desde Caracas, Venezuela, Carolina Bigot, NTN 24. Y le doy la bienvenida a esta hora a José Toro Hardy, economista venezolano. Ya lo veo en pantalla. Muy buenas tardes, qué gusto de estar nuevamente con ustedes. En un panorama de hiperinflación como el que vive Venezuela, ¿qué efectos reales se podría tener esta medida de reducción de 5 ceros al bolívar? A los efectos de la hiperinflación, ninguno. Las causas de la hiperinflación no tienen nada que ver con quitarle o ponerle ceros a la moneda. Tiene que ver con la excesiva emisión de dinero por parte del Banco Central de Venezuela para financiar el gasto público y particularmente en el déficit en el flujo de caja de PDVSA. Por cierto, si me lo permites, me gustaría señalar que probablemente esta es la primera hiperinflación digital en la historia de la humanidad, porque el Banco Central está emitiendo gigantescas cantidades de dinero inorgánico, pero no se molesta en imprimirlo, no imprime billetes, lo emite y lo transfiere vía digital para cubrir el gasto público, para cubrir el déficit de PDVSA y para cubrir en general el déficit de las empresas del Estado. Esa enorme cantidad de dinero que entra, que está demandando bienes en el mercado, pero como en el mercado no hay bienes, ni hay alimentos, ni hay productos, son muy escasos, el único efecto que tiene es alimentar una hiperinflación desbordada que el Fondo Monetario Internacional ha estimado podría llegar este año al 1.000.000%, la inflación más alta que ha tenido en toda su historia el hemisferio occidental. Doctor, le toca al gobierno poner en circulación un nuevo cono monetario. Venezuela ya vivía una crisis de efectivo. ¿Se podría acentuar en los próximos meses?
se va a acentuar muchísimo, porque la hiperinflación entra en una fase de aceleración. Mientras el gobierno no respete la Constitución, que le prohíbe expresamente en su artículo 320 financiar el gasto público con emisiones de dinero, el resultado va a ser que cada vez va a emitir más dinero, no imprimirlo, o algo la diferencia, no está imprimiendo billetes, está emitiendo dinero vía digital. Y eso hace que se acelere la hiperinflación. Nicolás Maduro también anunció que la economía estará respaldada en el petro, una criptomoneda que para muchos no es una criptomoneda y que además no es reconocida a nivel internacional. ¿Frente a qué estamos? ¿Cuál es su lectura de este anuncio? Bueno, yo creo que estamos frente a un hecho inconstitucional, porque es que el artículo 12 de la Constitución de Venezuela y el artículo 3 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos prohíben expresamente que las reservas del subsuelo puedan ser utilizadas para ser dadas en garantía. Las describen ambos instrumentos jurídicos como inalienables e imprescriptibles, de manera que no pueden ser dadas en garantía. De manera que estamos hablando de un instrumento como es el petro, que no es una criptomoneda, que no es aceptado internacionalmente, que la Asamblea Nacional de Venezuela declaró ilegal, pero que ahora pretenden sirva de garantía para la emisión de una moneda. Esto no tiene ni pies ni cabeza. Ahora, si no se toman los correctivos necesarios después de la hiperinflación, ¿qué podría venir para Venezuela en materia de economía? Bueno, una crisis muy grave, porque estamos hablando, ya el Fondo Monetario estima una hiperinflación de 1.000.000% al año. Pero eso no es que se va a quedar ahí, eso se está agravando considerablemente. Como dije antes, la hiperinflación se está acelerando, de manera que podríamos llegar a tener una hiperinflación por montos mucho mayores en un ambiente de escasez de alimentos y de medicinas, lo que termina por producir graves desajustes sociales y políticos. ¿Qué tanto oxígeno, doctor Torojardi, ha tomado el gobierno de Nicolás Maduro con el repunte en los precios del petróleo en los últimos meses? La verdad es que ninguno, porque la producción petrolera está cayendo en términos acelerados. Venezuela llegó a producir 3,5 millones de barriles diarios y hoy está produciendo a duras penas 1.300.000 barriles por día. Pero simultáneamente resulta que hoy en día Venezuela tiene que importar grandes cantidades de petróleo. Venezuela está importando crudos livianos, desde los Estados Unidos, por cierto, crudos WTI, para diluir los crudos extrapesados de la faja del Orinoco. Ese tipo de crudos livianos son precisamente los que más están aumentando de precio en los mercados internacionales. De manera que para nosotros tiene un costo altísimo la importación de esos crudos livianos y al mismo tiempo nuestra propia producción de petróleo está cayendo aceleradamente. Muchos estiman que antes de fin de año estará por debajo del 1.000.000 de barriles diarios. Finalmente, ¿cree usted que hay una salida para que PDVSA, una alternativa para que la estatal petrolera venezolana pueda resurgir? Bueno, mire, yo no lo sé, porque las cifras de PDVSA son bastante oscuras. Hasta no ver realmente qué hay dentro, es difícil hacer un diagnóstico con respecto a ello. Pero lo que sí tengo muy claro es que la industria petrolera venezolana sí se puede recuperar. Venezuela tiene inmensas reservas de petróleo, es un tema de inversiones. Si se crea la seguridad jurídica adecuada para poder realizar esas inversiones, la industria petrolera venezolana se recuperará. Y entiendo, por otra parte, que lo que sí le han hecho un daño terrible es al tema de la nacionalización, porque las inversiones que se requieren para reactivar la industria petrolera y para volver a producir los niveles que antes producíamos son tan elevados que el Estado no tiene la menor posibilidad de hacerlo. De manera que el papel que jugarán las inversiones privadas en el futuro será muchísimo más importante. Bien, quiero agradecer a José Torojardi, economista venezolano, por estos minutos para la tarde de NTN 24. Como siempre, doctor, es un gusto escuchar su opinión.